buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a esta conferencia. Los saludamos con gusto del equipo de Innovar en Bariatría y también para todas las personas que nos están viendo por redes sociales. En esta ocasión la conferencia es reganancia de peso en pacientes bariátricos y vamos a tener a 4 profesionistas que nos van a hablar tanto en el tema psicológico, nutrición y médico-quirúrgico, las soluciones en este tipo de situación cuando se gana peso. Les agradecemos su presencia y empezamos con el psicólogo Román. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Doctora. Doctor Román. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, con el gusto de saludarles como siempre. Yo soy el doctor Román Rojas, del área de psicología de Innovar en Bariatría. Para los que no me conocen, pues mi área de expertise dentro del equipo es el área de la psicología, de la cual les voy a dar unos pequeños detalles el día de hoy. ¿Se puede aumentar de peso después de una cirugía bariátrica? Sí, sí se puede. Sí se puede, es posible. De hecho, tenemos estudios los cuales nos indican que la reganancia por lo general llega a presentarse después del tercer al sexto mes de haberse operado. Del tercer al sexto año después de haberse operado. ¿Qué es lo que definimos como reganancia? La reganancia de peso nos referimos al momento en que el paciente bariátrico comienza a recuperar peso o a subir el peso que de manera anterior había perdido. Principalmente estamos hablando aquí de la cuestión que tiene que ver con lo quirúrgico, con la cirugía, pero también aplica para la cuestión clínica, no nada más quirúrgica. Llegando incluso a ser mayor el número de kilos ganados después de haber comenzado su proceso. O sea, muchas veces el paciente cuando rompe con su esquema, con su proceso de pérdida de peso, puede llegar a tener una reganancia mayor que el sobrepeso u obesidad que tenía previo al operado. La situación puede llegar a agravarse si no existe una estrategia estructurada en el tratamiento y en el seguimiento del paciente bariátrico, ¿sí? Por eso es bien importante la parte de la psicoterapia. Ahora últimamente que hemos estado haciendo estos diálogos con ustedes, pues, les compartimos la importancia del proceso terapéutico, del acompañamiento psicológico, del acompañamiento emocional posterior a un procedimiento, y no nada más posterior, sino también de manera previa, porque la cuestión previa es muy importante para identificar y para poder contemplar cuál es el mejor procedimiento para nuestros pacientes, que puede ser desde la cuestión de una dieta, puede ser desde la cuestión de un proceso bariátrico clínico, un proceso bariátrico quirúrgico, integrar la cuestión del ejercicio funcional, o también en algunos casos integrar la farmacoterapia. Muy bien, poniendo en contexto, dentro de los estudios con seguimiento a largo plazo, aquí está lo que les comentaba, que se ha encontrado que existe un incremento a partir del tercer año hasta el sexto año posterior a la cirugía. Esto es obviamente una media, pero regularmente nos hemos dado cuenta que también a partir del año y medio, 2 años, ahí es donde comenzamos nuevamente a activar los malos hábitos que durante un año y medio llegamos a trabajar, llegamos a tener bajo nuestro control y volvemos a recaer con los viejos hábitos que nos llevaron a nuestro sobrepeso de manera inicial. Señalando que los aspectos conductuales y psicológicos son los principales factores de riesgo para que un paciente que había reducido de manera exitosa peso pueda llegar a tener reganancia nuevamente, ¿sí? Por eso es bien importante esta parte de la evaluación del aspecto conductual y psicológico del paciente, porque si un paciente no trabajamos esta cuestión emocional, el mismo paciente no alcanza a entender la situación que está viviendo, es un paciente que a corto, mediano o a largo plazo va a volver a tener reganancia de peso. Y pues obviamente el tener una reganancia de peso
existe una posibilidad de frustración, depresión, ansiedad, y pues obviamente también la cuestión de que cada vez que sigamos intentando lograr bajar de peso, pues nos va a costar más trabajo, porque entramos con la idea de que ahora sí va a ser diferente, ahora sí va a funcionar, y posteriormente nos damos cuenta que nos volvemos a sabotear por las mismas situaciones, pero con la diferencia que conforme vamos saboteándonos cada vez más veces, cada vez nos va a costar más trabajo apegarnos o adherirnos a indicaciones que nos lleven a disminuir el sobrepeso que tenemos actualmente. Varios de estos aspectos son detectables en la etapa preoperatoria, por eso es bien importante la secuencia que tenemos de manera inicial pasar por cirugía, de cirugía pasa al área de nutrición y posterior, o viceversa, pasa primero a psicología y posteriormente a nutrición, para ver exactamente todos los detalles que tiene este paciente y de qué manera vamos a poder estructurar algo que realmente le sea funcional, que no sea otro intento fallido y obviamente otro intento que nos lleve a una posibilidad más cercana de otro fracaso. El éxito de cualquier cirugía de pérdida de peso depende del compromiso del paciente. Me decían, es que qué garantía tengo al momento en que me opero, qué garantía tengo al momento en que me someto a un proceso clínico para bajar de peso. Pues la garantía nos la damos nosotros mismos, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Porque el éxito que vamos a tener, los resultados que vamos a tener, están totalmente relacionados con el compromiso que vamos a generar con este nuevo modelo, con estos nuevos hábitos que vamos a integrar a nuestra vida. Entonces es bien importante que lo veamos como lo que es una herramienta, pero obviamente nosotros también tenemos que contemplar que al ser una herramienta, pues tenemos un compromiso muy importante para que esta herramienta funcione y que realmente nos lleve a lograr los propósitos que tenemos. El problema podría ser que el paciente muchas veces no estaba preparado. Que me preguntan, se podrá preguntar, pero ¿por qué el paciente fracasa? ¿Por qué? Porque muchas veces viene con la ilusión, con tengo ganas, es que me platicaron, es que tengo una prima que se operó, es que ya mi hermana se operó, llegan hasta con una seguridad de no, es que ya estoy, y sabes en lo que te estás metiendo, totalmente. Yo ya lo viví, ya los acompañé, y una vez que se operan, pues se dan cuenta que pues, es totalmente diferente a lo que había vivido, precisamente porque cada procedimiento, a pesar de que es el mismo procedimiento que se les hace a todos, el individuo es totalmente distinto. Cada quien reaccionamos totalmente distintos ante este tipo de situaciones. Recordemos que va a haber cambios, nos van a sacar de nuestra zona de confort. Muchas veces no estamos preparados para eso. Estamos preparados para el cambio, pero no para cambios tan radicales. Y más en algo tan importante y en algo que tenemos el control, nuestra manera de comer, ¿verdad? Entonces es bien importante que contemplemos esto previamente con nuestros pacientes. ¿Para qué? Para que podamos realmente poder ofrecerle la seguridad de que el procedimiento al que se va a someter realmente va a ser funcional, no a corto, no a mediano, a largo plazo, que eso es lo más importante para nosotros. Muy bien, dentro de las causas de por qué el paciente fracasa o por qué existe una reganancia de peso, algo bien importante es esto que está leyendo en la primera parte. No ha existido un cambio en la forma en que el paciente se involucra en su tratamiento. El paciente genera un pensamiento mágico, ya me operé, la ley del mínimo esfuerzo y de todos modos voy a bajar. ¿Sí? ¿Tienen razón? Si bajan en un inicio, se los prometo que sí, todos van a bajar. El problema es a los 6 meses, al año y medio, a los 2 años, que ya no tienen, ya la propia cirugía requiere más compromiso, obviamente el proceso que estás llevando requiere más compromiso de tu parte y ahí es donde empezamos a ver que el paciente no está involucrado a un 100% en su proceso. Pues obviamente si no tenemos un compromiso al 100%, ¿qué va a existir? Una reganancia. No contar con un compromiso y seguimiento del equipo multidisciplinario para la evaluación pre y post, porque muchas veces llega el paciente y no, yo psicología, ¿para qué? Si yo no estoy loco y que no sé qué, no sé cuánto. Tienes toda la razón. Lo que tú me digas, aquí trabajamos con la verdad y con la mentira. Entonces, es bien importante esta parte para que nosotros podamos identificar, todos, somos un equipo multidisciplinario, eso es muy importante. Todos tenemos que aprender a identificar cuáles son las fortalezas y las debilidades de nuestros pacientes
para que realmente podamos tener un diagnóstico y un tratamiento asertivo. Y vuelvo a recordar, no a corto plazo, a largo plazo, ese es nuestro interés con cada uno de nuestros pacientes. Muchas veces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Que el paciente tenga un cambio de la percepción de su realidad, porque muchas veces ya se habitúan, ya hacen un estilo de vida que le llaman muchas veces sano dentro de su sobrepeso, dentro de su obesidad. Entonces, esa es parte de nuestra tarea, realmente modificar esta percepción y que se den cuenta que el estilo de vida, aunque ahorita tengan sobrepeso y no tengan alguna enfermedad agregada, ahorita no la tienen, pero a un futuro, a corto plazo, pueden llegarlo a generar. Pues obviamente, el hecho de tener un sobrepeso y aparte agregarte el estigma de generarte una enfermedad relacionada con la obesidad, pues todavía nos va a costar más trabajo de poder bajar de peso. Ofrecer una alternativa o solución personalizada con relación a la cirugía que realmente le conviene al paciente o que le convence, tanto con el abordaje clínico bariátrico, donde el paciente tenga un acompañamiento constante, y eso es algo de lo que nosotros hemos tratado de hacer, generar realmente una empatía con cada uno de nuestros pacientes, recordando siempre que trabajamos con seres humanos, ¿no? Que es lo más importante, no nada más es trabajar con la enfermedad, sino trabajar con la persona. Eso es muy importante para todos nosotros. Bueno, regularmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos un retorno a las malas conductas o a estos viejos y malos hábitos que hemos generado a lo largo de nuestras vidas, ¿qué es lo que empieza a suceder cuando nosotros nos damos cuenta que empezamos a fracasar, que no nos está yendo bien, que este mes nada más bajé 100 gramos, o no bajé, o subí? ¿Qué es lo que empieza a suceder con este paciente? Empieza a tener una ingesta de alimentos por ansiedad, o en relación a los estímulos emocionales. Esto es algo que les comento a todos los pacientes que nos están viendo y los que están presentes el día de hoy, que es bien importante identificar qué días de la semana como más, qué hora del día como más, qué personas nos hacen comer, porque esto es bien importante. Muchas veces regresamos a nuestros viejos hábitos de conducta, de alimentos, y obviamente al volver a reactivar estos viejos hábitos, ¿qué va a suceder? Exactamente lo mismo, volver a reactivar patrones de conducta. Muchas veces el tener una frecuente elección de alimentos con alta carga glicémica que les proporciona bienestar emocional y seguridad ante cambios externos desconocidos. Obviamente el azúcar siempre nos va a hacer sentir bien, porque por eso cuando estamos tristes, cuando emocionalmente no estamos en las mejores condiciones, pues siempre apuntamos hacia los alimentos como aquí glicémicos, pues con alta carga en glucosa o en azúcar, ¿no? Entonces, obviamente esos alimentos a liberarnos neurotransmisores que nos hacen sentir felices, que nos hacen sentir contentos, pues los tendemos a buscar más, pero nos olvidamos que este tipo de alimentos solamente nos dan picos de energía, picos de alegría, picos de vivir alguna situación diferente a la que en el momento estás sintiendo, pero en algún momento se va a acabar esa sensación. ¿Y qué va a pasar cuando se acabe esa sensación? Vuelves a caer, te sientes mal porque comiste, y para sentirte bien otra vez, ¿qué vuelves a hacer? Vuelves a comer, y ahí te la llevas con el juego del sub y baja, con el cuestión del sobrepeso. La existencia de trastornos ansiosos motivados por eventos de estrés, duelos, divorcios o pérdida del trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces llega, oye, ahorita yo les pregunto a los pacientes, oye, ¿estás pasando por alguna situación de alguna pérdida reciente, algún duelo, el estrés, alguna pérdida de trabajo, ansiedad, depresión? Y por lo general el paciente dice, no, me siento en las mejores condiciones para operarme. Pero no contamos que este tipo de situaciones se puedan agregar en algún momento. O sea, no contemplamos que a lo mejor a los 6 meses por alguna situación perdemos a algún familiar, y esta pérdida nos va a llevar a volver a activar nuestras conductas compensatorias, porque esas conductas nos hacían sentir bien, nos hacían sentir contentos, o perdemos un trabajo. Entonces por eso es bien importante que aprendamos a identificar nuestras emociones para poderlas trabajar y generar herramientas aunadas al procedimiento quirúrgico para que nos dé buenos resultados a largo plazo. Los trastornos de personalidad o enfermedades psiquiátricas, como la depresión o el alcoholismo, son una causa frecuente de pérdida de control y de autocuidado. ¿Por qué? Porque por lo general en la cuestión de los líquidos no hay problema, el problema es en la cuestión de los sólidos. Por eso muchas veces hay una asociación
de que el paciente, haciendo una traslación de síntomas en cuanto a su relación con el alimento, cambian la cuestión del alimento que ya no se puede consumir por tabaco, por alcohol. Entonces muchas veces lo más frecuente es el alcohol y existe una reganancia de peso por el alto consumo de calorías vacías, ¿verdad? Entonces sí es bien importante, y obviamente al existir la posibilidad del incremento de peso o al entrar en alguna cuestión que pudiera ser el alcoholismo, pues obviamente nos va a generar también una depresión de manera secundaria, lo que cada vez nos va a alejar de lograr el propósito de volver a perder peso. El alejamiento del control o de los seguimientos es también una de las causas más importantes, por lo que les comentaba hace rato, ¿no? Pacientes, no necesito psicología, ¿para qué? ¿Qué me puede enseñar a mí si yo conozco toda la vida? Pues es que pues realmente no, nos falta tener un poco más de humildad para que esto siga funcionando y siga creciendo de una manera asertiva y positiva principalmente. ¿Ok? Otra de las cuestiones bien importantes por las cuales el paciente llega a fracasar en algún momento es que no se identifican estas situaciones, los conflictos emocionales o de identidad. O muchas veces el paciente los minimiza, ¿no? Pues ¿y cómo estás? ¿Cómo te has sentido? No, yo muy bien, no le batallo nada, no, yo problemas con nadie. Pero se olvidan que la obesidad, si no tiene un origen endógeno, pues tiene un origen exógeno. Entonces, si no fue por alguna cuestión hereditaria, pues tienes una cuestión que tú generaste. Entonces, por eso es bien importante identificar. Hay conflictos con la imagen corporal, es bien importante, porque obviamente si el paciente se recuerda así, pero obviamente el llegar a este peso, pues no le tocó 3 meses o 6 meses, regularmente son años, pero el paciente llega así y quiere en 15 días estar así, es imposible, no sucede. Y si llega a suceder, pues también recuerden que también hay efectos secundarios de una pérdida de peso tan importante y tan rápida, ¿no? Te dejamos más rápido. Este es el ciclo de la reganancia de peso. Es muy importante que lo vean. ¿Por qué? Porque cuando el paciente inicia, pues obviamente inicia con ayunos, dietas estrictas, ejercicio intenso. Así llega el paciente, ¿no? Súper aplicado, que al gimnasio, que para allá, para acá, ya se gastó tantos cientos mil pesos en comprar suplementos y qué me sirve, y qué más compro, y qué más me llevo. Y obviamente así llega el paciente, con esa intensidad, ¿no? Bien padre, ¿no? Posteriormente a eso, pues ya no le da un seguimiento adecuado y empezamos a generar un déficit de nutrientes y obviamente también una disminución de la energía. No lleva una buena suplementación, que esto es muy importante, no lleva una buena suplementación, y ¿qué empieza a suceder? En vez de seguir perdiendo grasa, empieza a perder músculos, ¿no? Existe un mal humor y obviamente pues también malestar, porque el perder peso ya genera un grado de flacidez, celulitis, pero aunado a eso, perder músculo todavía es más traumático. Entonces, ¿qué sucede cuando empieza a suceder esto? Pues el paciente cae en angustia y frustración. Esa palabra la van a escuchar mucho, frustración. ¿Y esto qué nos lleva? Al abandono del régimen. Y obviamente, ¿qué va a suceder? Un retorno a malos hábitos, lo que nos va a dar de manera secundaria un aumento de peso, y regresamos de manera inicial a la parte del sobrepeso y la obesidad, ¿verdad? Empezar como de buscar. Creo que se grabó. Estaba expo en la compu para Entonces, debería de ser de los que se ponen aquí. Para que calde. Disculpen, fallitas técnicas, esto pasa hasta en los mejores escenarios, así que. Muy bien. Entonces, bueno, ¿cuáles son las soluciones
que nosotros estamos proponiéndole, cómo son las soluciones que nos estamos dando nosotros también como equipo multidisciplinario para darle más fortaleza y que realmente nuestros pacientes sigan teniendo buenos resultados. Hemos generado un equipo multidisciplinario más empático, un equipo que genera más atención, más asertividad con nuestros pacientes. Dejamos de lado esta situación que muchas veces pasa, que muchas veces en muchos equipos ha pasado que no, es que le echan la culpa al paciente, que no se cuida, que no. Hemos modificado mucho esa parte porque obviamente el paciente con sobrepeso, el paciente con obesidad es un paciente vulnerable, es un paciente emocionalmente inestable. Entonces tenemos que desde el momento en que el paciente llega con nosotros, pues darle la mejor cara, la mejor atención y principalmente que se sienta comprendido ante la situación que está viviendo. Es importante que sea diagnosticado y abordado por el especialista en psicología bariátrica, que permita identificar sus conductas limitantes. Vienen y me dicen, es que yo ya estoy yendo al psicólogo, que bueno, digo, me da mucho gusto. Yo siempre soy de la persona que piensa que 2, 3, 4 cabezas piensan mejor que una sola, entonces hay que ser equipo, ¿no? No, pero es que es un proceso totalmente distinto a un proceso terapéutico tradicional. Muchos de los factores conductuales y psicológicos estudiados se pueden detectar o prever antes de su procedimiento quirúrgico. Por eso es la importancia de que el paciente tiene que contemplar su visita a psicología. Puede ser una vez, hay pacientes que los citamos 3 veces, hay pacientes que los debemos citar 6 meses, o hay pacientes que los dejamos en protocolo de control de peso que pueden pasar más tiempo. El informar al paciente cuáles son sus factores de riesgo para la reganancia de peso es una responsabilidad muy grande, porque si al paciente no le identificamos las situaciones detonantes, pues ¿cómo las va a identificar el día de mañana? O sea, es un paciente que puede estar generando recaídas a cada momento. El esclarecer que en el paciente su responsabilidad en el mantenimiento de su peso, porque muchas veces uno trata de buscar culpables, ¿no? En vez de buscar soluciones. Entonces siempre hay que comprometer al paciente que es un proceso en el cual toda su ganancia, todo el éxito que va a tener está totalmente relacionada con su compromiso. Entonces es súper importante contemplar eso. Okay. Hay que trabajar, es bien importante trabajar cada una de estas emociones, la cuestión del miedo, la frustración. Esta creo que es la más importante, miedo. ¿Por qué el miedo? Porque desde que se opera el paciente y antes de operarse muchas veces ya está pensando, ¿y si vuelvo a engordar? ¿Y si vuelvo a subir? Y realmente, lo que realmente nos afecta es el miedo, o sea, ni siquiera es el problema, porque en ese momento no es el problema, pero es tanto lo que has fracasado, o es tanto lo que no has pensado, que el miedo nos llega, se vuelve limitante para nosotros mismos. Entonces es bien importante que percibamos las emociones, que las conozcamos, comprenderlas, cada una de ellas, el manejo de las mismas y aprender a que el paciente utilice sus emociones de manera sana para sí mismo. No, okay. Trabajar el valor simbólico de los alimentos es esencial cuando el alimento es elaborado especialmente para la persona. Cada uno de nosotros tiene que contemplar que lo que estamos haciendo, que lo que estamos consumiendo, que lo que estamos ingiriendo tiene un valor especial para nosotros. Entonces tenemos que darle ese valor, ese reconocimiento, que estamos generando una nueva relación con el alimento, que tenemos una relación tóxica anteriormente con la comida. Entonces ahora tenemos que hacer una cuestión de una relación sana. Ahora sí que ahorita que está muy de moda el mindfulness, este tipo de la alimentación consciente, pues es importante aprender a identificarlo, porque pues también si queremos practicar alimentación consciente, estando ansiosos, estando preocupados, pues mi conciencia me va a llevar a los atracones, a los carbohidratos. Entonces también hay que ser consciente de esa parte. El alimento va unido a la presencia o amor de una persona importante, desde el aspecto de los afectos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque el alimento nos recuerda situaciones o emociones felices, que nos recuerdan muchas veces a la niñez, compartir en la familia. Por eso la comida nos genera alegría cuando la consumimos. O cuando estamos tristes nos hace sentir mejor. Lo asociamos todos, creo que cuando éramos niños a todos nos premiaban con dulces, con comida y demás. Entonces tenemos una historia que de pronto obviamente nuestra familia, nuestros padres trataban de darnos un premio y muchas veces no medían las consecuencias que vivimos al día de hoy como adultos, pero de todos modos nosotros seguimos asociando la comida como algo positivo, como un premio para nosotros mismos.
Cuando haya sido consumido con el fin de un periodo de calamidad, desastre, miedo, angustia. Por eso muchas veces ante cualquier emoción asociamos la comida, porque siempre estas emociones que tienden a ser negativas las compensamos con alimento y nos hace sentir bien. Entonces por eso es bien importante contemplarlo y trabajarlo de esa manera. Esta parte es muy importante también, y con esto lo voy a cerrar, trabajar en el síndrome del abandono, que eso es lo que nos sucede cuando nos bajamos del barco, que nos está llevando a un peso adecuado, a sentirnos bien, a una imagen positiva para nosotros mismos. La obesidad es el recurso del cuerpo para defenderse y protegerse de un enemigo real o imaginario. Recuerden que el sobrepeso nos genera esta sensación de grandeza, de nada me va a pasar, y mucha de la gente que se le ha salido de las manos su obesidad precisamente era con la finalidad de protegerse, de cuidarse. Pero el principal problema es que muchas veces el enemigo no está en la parte exterior, el enemigo está dentro de nosotros. Entonces por eso es bien importante aprender a contemplar y a conocernos para que nuestros procesos sean funcionales, como les recuerdo, a largo plazo. Pues bueno, creo que no sé si tengan alguna duda o pregunta, queja o sugerencia. Gracias, muchas gracias por su atención. Le doy el paso a mi compañera y amiga Adriana, por favor. Bienvenida. Del área de nutrición, perdón. Hola. A mí me va a tocar la parte más divertida. La de la comida. Así es, bueno, para los que no me conozcan, yo soy Adriana Durán, yo estoy también aquí en Guadalajara, cualquier cosa, pues ya saben, ya me conocen. A lo mejor no me conocen porque siempre traigo mi cubrebocas y lentes. Bien, ok, entonces, ¿aquí? Perfecto. Bien, uno de los principales problemas que se detectan en el área de nutrición, ¿cuál es? Dentro de lo que es un paquete de nutrición a ustedes se les incluyen 6 consultas. Bueno, muchas veces el paciente viene, toma su dieta y llegando a casa la avienta al cajón. Okay. El objetivo que al menos yo tengo en el área de nutrición es cuál, que mi paciente aprenda, porque al final de cuentas el paciente a los 5 o 6 meses se va a ir alejando un poquito. ¿Y cuál es el principal problema que yo he visto? Que un paciente no me aprende de porciones y equivalencias. ¿Por qué? Pues porque me da flojera, porque no sé. Entonces, traigo aquí algunas muestras. ¿Cuál creo que es uno de los principales problemas? Bueno, cuando recién se operan, su estómago queda con la capacidad de una casa, pero en realidad lo que les cabe es muy poquito. Me gustaría saber cuántos de los que asisten hoy ya tienen una cirugía bariátrica. Bien, pues puede tener muchos ayudantes. Entonces, el principal problema que yo veo con la reganancia de peso, ¿cuál es? El plato. Cuando un paciente empieza a servirse en un plato tamaño normal, ¿qué es lo que pasa? Pues cabe más, ¿verdad? Y a lo mejor ahorita me cabe un taquito, al rato me caben 2, al rato me caben 3. Entonces, en una dieta aproximada de un paciente que tiene ya una cirugía bariátrica, estaremos hablando, no sé, unos 6 meses, 1 año, 2, 3 años. Si yo le preguntara a alguno de ustedes, ¿de cuántas calorías es tu dieta? ¿Quién me ayuda? Aunque ya lo están viendo ahí, ¿verdad? Bien, una dieta de un paciente que ya tiene 1 año, 2, 3 años, estamos hablando de unas 1200 calorías. Dependiendo de si el paciente hace actividad física, dependiendo de la actividad física, pero un promedio estándar nos estaremos yendo a 1200 calorías. Si yo le pregunto a mis pacientes, ok, ¿cuántas porciones de cereal tienes al día? No, yo no como cereal, a mí me gustan las azucaritas. No, todo eso lo debieron haber aprendido con su nutrióloga. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? La manera más fácil que yo he encontrado de que un paciente se dé cuenta si está comiendo de más o no es, empezamos con el plato. Segundo, seguimos con
un plato muy visual. Es muy fácil. Si este es mi plato en el que yo me sirvo, estaríamos hablando, digamos, si mi plato fuera este tamañito, pues estamos hablando de que mi plato es pequeñito. Ok, ¿cómo voy a dividir mi plato? Un paciente bariátrico necesita un alto consumo de proteínas, porque tenemos tres grandes grupos de alimentos. Tenemos lo que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Grasas casi no se les dan. ¿Por qué? Porque queremos que agarren de la reserva que tienen ahí bien guardaditas. Entonces, esa es la razón por la que sus dietas son muy altas en proteína. Cuando yo hablo de proteína, ¿qué es proteína? Huevo, lácteos, pollo, pescado. Pues ahorita a estas alturas ustedes ya comen todo, ostiones, camarones, todo. O al menos ustedes ya saben cuáles son las carnes que no les caen bien. Dependiendo también del tipo de cirugía que tengan, sobre todo los pacientes que tienen bypass, mini bypass, las carnes rojas les caen un poco pesadas, pero por esa razón tenemos lo que son toda clase de carnes. Un 30% de mi plato tiene que ser verduras. ¿Cuál verdura? La que tú quieras. ¿Ok? Ya en esta etapa no estamos tan condicionados no, tienen que ser solo calabazas, no, pueden comer la que ustedes quieran, pero en cada plato debe de haber carne, verdura, y estaremos hablando de un cereal. ¿Ok? Más o menos cuántas cereales son en una dieta de 1200 calorías, aproximadamente unas 1200. Una repasadita rápida, ¿cuáles son los cereales? Cereales también es arroz, papa, pasta, frijoles, garbanzos, lentejas, soya, claro, el cereal de cajita, el pan y algún otro tipo de harinas como pastas, ¿de acuerdo? Entonces, el mayor problema que yo veo es que mi paciente no aprendió de porciones y ni siquiera sabe cuántas calorías está comiendo. ¿Ok? Bien. Problema número 2. Dejar la proteína. Las proteínas se calculan en base a la cantidad de kilos que tiene un paciente. Voy a poner un promedio. Si mi paciente tiene unos 80 kilos, ya estaremos hablando de un paciente que tiene, por ejemplo, como sobrepeso, dependiendo de edad, de estatura y demás. Entonces, si un paciente proteína. Un huevo tiene 5 gramos de proteína. 80 gramos de pollo son 16 gramos de proteína. Entonces, cuando empezamos a hacer los cálculos, esa es la razón por la que damos tanta lata con la proteína. Un batido de proteína tiene 20 gramos. Si tú te tomas 2, son 40 gramos de proteína. Si necesitas 80, necesitas cubrir todo lo que es la proteína con alimento, pero como tú tienes el estómago tan pequeñito, no entra. Esa es la razón por la que todo el tiempo estamos con la proteína. A lo mejor ya tienes 2, 3 años de una cirugía, entonces no, si ya a mí como que me caben unos 120 gramos de carne, bien, vamos aumentando. Pero, ¿acaso has platicado con tu nutrióloga qué alimentos tienen proteína? Como por ejemplo las nueces, los frijoles, la leche, el yogur, o sea, todo ese tipo de alimentos nos aportan proteína. Entonces es importante que lo aprendan durante todo lo que es su proceso de nutrición. Muchos pacientes llegan conmigo y me dicen, es que tengo ansiedad. Y les digo, bueno, define mi ansiedad. Es que ya tengo hambre y se me están antojando las cosas dulces. Entonces cuando yo les pregunto, a ver, dime qué desayunas, comes y cenas, ahí yo me doy cuenta que el paciente trae una deficiencia proteica. Entonces el cuerpo es bien sabio, ¿qué es lo que hace? Tengo hambre, mándame algo, no me estás dando todo lo que necesito. Pues bien fácil, ¿qué agarramos? Unas donitas. ¿Caben las donitas? Claro que caben. ¿Cuántas calorías tiene este paquetito? 450. Bueno, si mi estómago es de este tamañito, entonces cabe una, a ver, quedó, mira, 2, y con ganitas hasta nos caben las 3, ¿verdad? Entonces cuando a mí el paciente me dice, es que tengo ansiedad, lo que tienen es hambre.
porque hay que ver la calidad de sus alimentos. No es lo mismo que yo me coma un batido de proteína que me coma 2 donas. La cantidad de calorías es mucho más con las harinas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo busca protegerse. ¿Qué es lo que la manera más fácil de adquirir azúcar? Azúcares simples. ¿De acuerdo? Bien, ya que hablaba de las donas, la calidad de los alimentos. Yo necesito 50 calorías, es el equivalente a una manzana. Una coquita. ¿Cuántas calorías tenemos en la coquita? Ah, no, pero yo la tomo Coca Cero, ¿eh? Exacto, no tiene calorías, pero estamos haciendo un desgaste metabólico. Y infinidad de cosas, ¿no? Como que estamos sacando el calcio de los huesos, etc. Ya no quiero entrar en tanto detalle. Bueno, cuando no me tomo mis proteínas, ¿qué pasa? Se me empiezan a antojar los pastelitos. Y 2, 3 cucharaditas de pastel son más de 150 calorías. Entonces, ¿caben? Sí caben. En un paciente bariátrico es bien poquito la capacidad de su estómago, pero aquí depende de la calidad de sus alimentos, el aumento y la ganancia de peso, ¿de acuerdo? Bueno, regresar a los malos hábitos. Bueno, pues ya, oye, ya duré un año en dieta, ya me merezco mi coquita, ¿ok? Bueno, va a haber una fiesta, pues hay alitas, y ahí vamos poquito a poquito, aumentando un poquito de calorías, poquito a poquito, ya de ejercicio. ¿Y qué es lo que pasa? Poco a poco empieza una ganancia de peso. Bien, el no hacer ejercicio, ¿verdad? Si hiciéramos un cálculo muy simple, ¿cuántas calorías comes y cuántas calorías quemas? Tal vez al principio, como nos dijo Román, sí le estoy echando ganas, estoy en ejercicio. El primer año le llamamos el de la luna de miel, porque estamos nosotros ahí con ustedes, están de la mano de nosotros, pero una vez que se empiezan a alejar, pues te empiezas a dar tus permisitos, ¿no? El ejercicio no, está lloviendo. Yo les digo a mis pacientes, búsquense una buena serie de Netflix, como de unos 100 capítulos, pero con su caminadora. Y mira, todos los días te pones un capítulo, pero estás en la caminadora. Así es que pretextos hay muchos, pero hay que siempre buscar la manera de hacer actividad física. Bueno, yo en lo particular uso este tipo de relojes que son una maravilla. Dice cuántas calorías quemas, cuánto duermes, los pasos que has dado. Entonces es también una manera de tener como un entrenador personal, ¿no? Que te dice, hey, muévete. Chin, he hecho 1000 pasos. Una persona no sedentaria da 10,000 pasos al día. Ya alguien que hace actividad física, estamos hablando de unos 15 o 20,000 diarios. Así es que a nadie le podemos escuchar mentiras. Mira, consumo de bebidas alcohólicas, me pasa bien seguido. Se operan y tengo que todo incluido. ¿Me puedo tomar una pilla colada? No. O que regresan a los 2, 3 años. Oiga, ¿qué me puedo tomar? Bueno, las bebidas alcohólicas, no sé por qué los pacientes creen que el whisky no tiene calorías. No, tequila tampoco, ¿verdad? ¿No tiene? No lo tiene, ¿verdad? No, pero yo sé una cerveza light, entonces. Una bebida, un caballito, porque también hay de muchos tamaños, ¿verdad? Un caballito en promedio, una bebida alcohólica nos aporta 150 calorías. Ok, ¿de cuántas calorías es tu dieta? Pues ni siquiera sabes de cuántas calorías es, pero a lo mejor te has echado 6 caballitos, ¿verdad? Porque sí entran. Lizarroso. Entonces, si te tomaras 4 caballitos, ¿cuántas calorías dijimos que son? 150 por caballito. Pero es que sabe más rico con la coquita, ¿verdad? Entonces nos estamos yendo, por ejemplo, un ron con coca. Con coca light para no engordar. 160 calorías. Una piñita colada. La piña colada es de las bebidas más azucaradas que existen. Es para mujeres, no hombre. Se toma 1 o 2, sí. Okay. Entonces, más o menos nos estaremos yendo una piña colada de 550. Me voy de vacaciones ahí porque subí tanto. Sí que sí comí las bebidas azucaradas. Las endulzan con jarabe, que más que nada es jarabe de alta fructosa, que también no es tan saludable. Entonces,
Un mojito, 250 calorías, claro que hay técnicas, ¿no? Que si se bueno, voy a tomar una, me voy a tomar dos, pero tener conciencia de que estás tomando calorías, porque luego todas esas calorías no las contamos, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, aquí el vino tinto, se podría decir que es lo que menos tiene, pero porque la copa se sirve bajita, ¿verdad? Si te la sirves así. Ah, no, mi Adriana me dijo que eran 125. No. ¿Ok? Bien, entonces tenemos aquí que el shot son 150 calorías. Bueno, por último, ¿qué recomendaciones tenemos? Mantente en contacto con tu nutrióloga, quien sea. No te alejes mucho. De pronto cuando te empiezas a alejar, un kilito. El plan ideal en una cirugía bariátrica es a los 6 meses de tu cirugía te haces estudios de laboratorio, de ahí te empezamos a dar consultas más separaditas a los 2, a los 3 meses, dependiendo del tipo de cirugía que tengas, es la siguiente revisión al año. Y dependiendo, si ya llegaste a tu peso ideal, podemos pasar una cita a los 6 meses, o les digo yo, ahora sí, ya llegaste a tu peso ideal como coche de agencia. Este es el mejor coche que tienes. ¿Cada cuánto lo vas a llevar a mantenimiento? Pues una vez al año por lo menos, ¿verdad? ¿Cuántas veces al año llevas a tu Rolls Royce? O sea, tú mismo. Entonces, siempre tenemos que darnos prioridad. Por lo menos una vez que eres paciente bariátrico, eres paciente bariátrico para toda tu vida. ¿Ok? Sería importante que guardaran sus dietas, ¿no? De pronto pasó 2 meses, 3 meses, híjole, como que subió un poquito de peso. ¿Qué hago? Ay, ya sé, déjame ver la dieta que tenía en tal tiempo. Oye, como que ya estoy comiendo un poquito de más. Entonces, vamos regresando a la dieta. ¿Sabes? Se las agarran y las avientan al cajón. Esos no son mis pacientitos, ¿eh? Otros. Los míos sí son bien portados. Entonces, guardan tus dietas. ¿Por qué? Porque te van a recordar, ya me acordé, ok, entonces estas carnes sí, estas no, etc. Y dice aquí, es bien importante que si ya pasó tiempo de tu cirugía, te sientes débil, te sientes con mucho sueño, sientes que se te está cayendo el cabello y sobre todo que estás aumentando de peso, no dudes en contactarnos. La verdad es que todos estamos aquí para apoyar, nutrición, psicología, médicos, todos estamos para ayudarlos. Que no les dé pena mandar un mensajito, oye, fíjate que pues como que me está pasando esto, ¿qué hago? Siempre es mejor la prevención. Entonces, estamos todos para ayudarlos. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Sergio, soy cirujano aquí del equipo de Innovare Bariatría. Bueno, yo les voy a platicar un tanto de la parte técnica, ¿no? O sea, de la parte quirúrgica, del trabajo que hacemos en quirófano, y que bueno, lo que realizamos, pues bueno, vamos a revisar los errores quirúrgicos que pueden... No funciona. Sí, ya. Bueno, vamos a hablar de los errores quirúrgicos que favorecen la reganancia de peso. Obviamente todos este tipo de errores o omisiones que se pueden presentar, pues acá nosotros siempre los evitamos para que por lo menos en la parte técnica, en la parte quirúrgica, todo lo que involucra la parte médica, pues bueno, no sea la causa de que nuestros pacientes reganen peso. Naturalmente, pues bueno, como pueden ver, es un equipo, es todo un trabajo el que realizamos acá. Sí. Probablemente la cirugía sea la mitad, probablemente un poco más del éxito pues, que pueda tener el paciente, y como pueden ver, pues bueno, en realidad una gran parte la van a hacer ustedes como pacientes, ¿no? El hecho de estar con nutrición, con psicología, estar al pendiente de sus citas y pues obviamente resolver malos hábitos, hacer todo lo que les dice nutrición y psicología. Y pues bueno, tenemos que alrededor de 650 millones de personas adultas sufren obesidad,
y para el 2030 el 42% de la población va a tener algún grado de obesidad. Y pues bueno, el tratamiento quirúrgico de la obesidad se mantiene como el más efectivo para corregir obviamente el peso, las comorbilidades, que son comorbilidades, bueno, diabetes, presión alta, problemas de colesterol, triglicéridos, hígado graso, ovario poliquístico, problemas articulares que están involucrados en el tema del exceso de peso. Entonces, pues bueno, son un montón de enfermedades, ¿no? Todo esto, pues obviamente va a mejorar la calidad de vida de los pacientes y pues va a tener una disminución de la mortalidad en el tiempo, porque, bueno, pues esta disminución de la mortalidad, obviamente, si se curan todas esas enfermedades, pues vas a prevenir un montón de cosas, ¿no? De infartos, por lo menos. Entonces, problemas de movilidad que te pueden llevar a una serie de consecuencias, ¿no? ¿Qué es una reganancia de peso? Ya se ha venido hablando en el transcurso de toda la plática que es una reganancia. Pues bueno, obviamente va a ser un aumento de peso después de que se tuvo una pérdida de peso exitosa. Cuando no es exitosa la pérdida de peso después de una cirugía, y que mucho tiene que ver en el tema de los errores que se pueden cometer en una cirugía. Bueno, cuando el paciente pierde menos del 50% de su exceso de peso, entonces si un paciente tiene un exceso de 80 kilos y no sé, nada más pierde 30, pierde 20, pues definitivamente es una pérdida insuficiente. Peso nadir, como definición, es el peso más bajo que se alcanza después de la cirugía, ¿sabe? Entonces, hay diferentes definiciones para una reganancia. Sin duda, pues bueno, calificando para cualquiera de ellas, pues hay una reganancia. Cuando se recupera más del 25% del peso nadir, o sea, el peso más bajo que llegaste, tú reganas más de ese 25% 2 años después de la cirugía. Eso cuenta como reganancia. Una ganancia de más o igual al 15% de la máxima pérdida de peso. Cuando un paciente vuelve a tener índice de masa corporal por arriba de 35, pues bueno, es una obesidad grado 2, pero definitivamente va a depender del exceso de peso. Si es un paciente con superobesidad, una obesidad mórbida, pues bueno, definitivamente el volver a tener este índice de masa corporal arriba de esto, pues es como que un poco más la tolerancia, ¿no? Ya se habla de que reganó peso. Cuando hay una ganancia de más de 10 kilos de peso nadir, o cualquier ganancia de peso después de que ocurrió una remisión de la diabetes. De igual manera, cuando se incrementa el índice de masa corporal, más de 5 kilos por metro cuadrado, o sobre el peso nadir. Entonces, bueno, estas definiciones pues realmente son, pues, permiten valorar al paciente no nada más en kilos, también el índice de masa corporal, y pues el porcentaje, ¿no? De ver cuánto fue lo que tuvo de reganancia. Se tiene de que hasta el 50% de los pacientes pueden recuperar una pequeña cantidad de peso. O sea, como pueden ver, es importante, ¿no? Alrededor de la mitad de los pacientes. O sea, y un 5% lo van a presentar a los 2 años o más después de la cirugía. Un 5% de la reganancia de peso. Entonces, pues realmente, o sea, es normal, es esperado en ocasiones que haya cierto aumento de peso después de una cirugía. ¿Cuánto? Eso es lo importante, ¿no? Si ya te sales de peso sano, si ya subiste bastante después de todo el peso que perdiste. Entonces, pero bueno, la mayoría de los pacientes mantienen la pérdida de peso exitosa a largo plazo. Obviamente todo esto tiene mucho que ver, pues, del trabajo que los pacientes hacen y de todo el equipo multidisciplinario, o sea, nutrición, psicología, estar atento a las indicaciones, ¿no? Y bueno, la reganancia de peso, lo más común es entre el 3er y 5.º año postquirúrgico, como bien ya se vino diciendo en la plática. ¿Y qué es lo que te va a llevar a la reganancia de peso? El estilo de vida, obviamente sedentario. Todas las guías internacionales son un paciente bariátrico que es, o cuándo debe hacer ejercicio. Bueno, por lo menos 30 minutos de ejercicio aeróbico al día. Entonces, en realidad, pues bueno, no es tanto tiempo, pero siguiendo simplemente esa regla, no sé, 10 minutos, 30 minutos de la bici estática, de una caminadora, pues bueno, eso te va a permitir que tú en el tiempo no vayas a ganar peso. La salud mental, como ya les explicó el doctor Román, desequilibrio hormonal. ¿Qué es esto? Bueno, el periodo de luna de miel que les habló la licenciada Adriana. Si bien es cierto que las hormonas del apetito van a estar inhibidas, te vas a tener la saciedad más rápido, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas
Normalmente cuando pasa ese periodo de luna de miel, pues bueno, esas hormonas se pueden producir en alguna otra parte del cuerpo, pero es tiempo suficiente para que tú ya hayas trabajado con parte del equipo todo eso, ¿no? Para que, ok, si me da otra vez ansiedad, si me da hambre y todas esas cosas, pues bueno, tú ya tienes un hábito, tú ya resolviste todo eso, y pues bueno, evitar que cuando ocurra ya ese desequilibrio, pues bueno, tú busques el refugio en la comida nuevamente, o si vienen pacientes en ocasiones de bypass o alguna otra situación, ok, se me bajó el azúcar, como bien dijo Adrián, y pues bueno, lo primero ir a buscar algo dulce, o alimentarse en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces realmente, pues ya tener como que la conciencia de eso, haber generado el hábito para cuando eso ocurra, pues bueno, no les gane y no vaya a haber la ganancia de peso. Y aquí lo que me toca, la técnica quirúrgica, que bueno, si bien acá cuidamos todo este tipo de cosas, como pueden ver, esto es en el postquirúrgico inmediato, es un paciente que al día siguiente de una cirugía de manga gástrica, pues bueno, como pueden ver, esto sería su estómago posterior a la manga, después de quitarle el 80% de su tamaño, y bueno, esto es posterior a 18 meses de una cirugía, ¿no? Naturalmente, pues bueno, esto está muy dilatado, como pueden ver ya no es el tubito, ya no es ese tubito estrecho, que bueno, sí me parece como que baja un tobogán, ¿no? Acá ya hay cierta dilatación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que probablemente hubo algún error en la técnica, probablemente el paciente no siguió indicaciones, y bueno, pues si bien tiene mucho que ver el hecho de que la técnica quirúrgica sea la adecuada, normalmente la capacidad de un paciente con manga, o sea, en el tamaño de su estómago posterior a la cirugía, va de entre 108 o 250 mililitros, casi normalmente en promedio andan rondando entre 130 y 150, ¿no? Y eso pues obviamente no es de manera inicial, no es la primera semana de postquirúrgico, que es cuando más grado de inflamación hay. Entonces, hay pacientes que tienen entre este volumen o que inicialmente pudieron tener esto y ya en el posterior de los años tener esta capacidad y no necesariamente haber una reganancia de peso. Y también porque es normal que haya cierta dilatación, cierto aumento en el tamaño. Pues bueno, es esperado y es normal por el hecho de que tiene fibras musculares, las fibras musculares son elásticas, el estómago es un tejido elástico que si bien lo vas a ejercitar con el alimento, es lo que puede propiciar que nuevamente haya un aumento de tamaño. Hay un aumento de tamaño que puede ser esperado y no necesariamente haber una reganancia. Va a depender mucho de los hábitos del paciente y pues que haya seguido o siga en el proceso con el equipo multidisciplinario. Cuando hay una dilatación, por así decirlo, del pouch, que si bien es todo el tubito que viene, donde hay una dilatación, pues obviamente puede haber una reganancia de peso, sobre todo cuando es importante. Esto es más factible que suceda dentro de los errores que se pueden cometer en la cirugía, que se pueda hacer la omisión. Bueno, que la calibración, ¿qué es esto? Antes de nosotros realizar una manga gástrica, hay una sonda que ayuda como medida, ¿no? Para el estómago, el tamaño que va a quedar de la manga. Si bien se utilizan mayores de 38, 40 French, arriba de esta medida, pues obviamente va a haber más tejido elástico, ¿no? Entonces es más factible que en el transcurso del tiempo, pues bueno, si queda más remanente gástrico, pues en algún punto sea más fácil de dilatar o la dilatación sea más importante. Acá se cuida esto, ¿no? Realmente las sondas que se utilizan son menores de 38, casi siempre son 36, 34, entonces siempre cuidando todo eso, ¿no? Para que pues obviamente al paciente le vaya muy bien. O una sección incompleta, ¿qué es esto? Pues bueno, en ocasiones nos han llegado ya pacientes con reganancia de peso que se operan en otros grupos bariátricos. No, bueno, es que a mí me dijeron que como no tenía tanto peso que perder o yo no quería perder tanto, me hicieron una manga chiquita o una mini manga. Entonces ya me ha tocado varios pacientes que nos refieren a ese tipo de cosas. Que realmente, pues bueno, como pueden ver, tal vez el resultado al principio, pues sí bajan unos cuantos kilos, ¿no? Pero independientemente de que bajen unos cuantos kilos, si no les quitan el fondo gástrico, o sea, todo esto, que aquí como pueden ver ya está dilatado, pues bueno, indudablemente nos va a llevar a una reganancia de peso o a una pérdida insuficiente, ¿no? Por haberse hecho una manga chiquita o por una mini manga que pues en realidad no existe, ¿no? La manga se quita el 70-80% del tamaño del estómago y eso es algo que siempre cuidamos. Entonces, pues, las diferentes cosas que pueden suceder, que se dilate esta parte acá abajo, que se dilate el fondo, o una dilatación que pudiera ser esperada hasta cierto grado sin una reganancia de peso. Entonces acá cuidamos todo esto.
Aparte, si es un paciente de que me hice la manga chiquita, ok, me dejaron mucho fondo, ahí están principalmente todas esas hormonas del apetito, y pues realmente, o sea, no va a tener mucho control sobre la situación tampoco en el postquirúrgico inmediato. Entonces, todo ese tipo de cosas pueden llevarte a que ganes peso, y pues bueno, son errores que pasan en la cirugía, son omisiones que pues realmente acá cuidamos bastante en todos nuestros pacientes. Ahora en el tema del bypass, ¿también es factible regalar peso en un bypass? Definitivamente sí, a pesar de que es una de las cirugías más potentes para pérdida de peso, pues bueno, se tiene que 10 a 20% de los pacientes pueden regalar peso, principalmente posterior a los 5 años del procedimiento. Si bien un bypass, como pueden ver, se deja un estómago todavía más pequeño que en una manga, hay un recorte como tal, y bueno, todo lo que cae aquí posteriormente pasa a este intestino, evitando todo esto de absorción, ¿no? Entonces por eso es más potente que una manga, pero bueno, definitivamente este tamaño tan pequeño, que normalmente quedan 50 mililitros, 80 cuando mucho, pues bueno, si no tuviera aquí cierto grado de estrechez para que pasara por el intestino, pues bueno, el alimento va a pasar como si se aventara por una resbaladilla o tobogán, ¿no? Entonces definitivamente tiene mucho que ver sí el tamaño del nuevo estómago, pero también tiene mucho que ver esta parte, ¿no? La parte del intestino, esa unión a ese intestino y de su tamaño. Entonces, si bien puede haber una dilatación del pouch, si el pouch pues es el nuevo estómago, ¿no? Puede haber una dilatación, si te puede llevar a un aumento de peso, pues definitivamente te va a caber más comida, ¿no? O la dilatación de esta parte que les digo, de esta unión de este estómago con el intestino, pues bueno, ahí porque es de los factores más importantes para que haya esa reganancia de peso. Si bien esa estrechez que hay ahí es lo que hace que el paciente se sienta satisfecho más rápido, ¿no? Definitivamente, si esto es su capacidad de 50, 80 mililitros, que así sea, que siente esa saciedad todo ese tiempo en lo que pasa el alimento. Si esto está dilatado, si esto está aumentado de tamaño, pues bueno, va a pasar definitivamente muy rápido, el paciente va a sentir otra vez hambre o va a querer comer más, ¿no? Esto está dilatado cuando mide más de 5 por 6. ¿Cómo sabemos esto? Normalmente en las endoscopías, todo un paciente que regana de peso, bueno, hay que hacerle una endoscopía, hay que hacerle un estudio de imagen, dependiendo del caso, pero es mandatorio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo más esperado, está esto dilatado, ok, o en la endoscopía, o se ve que pasa muy rápido el contraste, pues definitivamente no es la causa de que esté reganando peso. Entonces es parte de lo del abordaje. Y bueno, está esa unión que les platiqué, pues bueno, va a estar dilatada o aumentada de tamaño cuando es mayor a 2 centímetros. Entonces, ¿cuáles son los errores que pueden ocurrir durante una cirugía de bypass? Definitivamente, pues el primer error puede ser al momento de hacer esa bolsita, este nuevo estómago, ¿no? Que no tenga por lo menos de estas medidas. La otra es, ok, si de manera inicial un paciente, oye, me hice un bypass y no perdí tanto peso como yo esperaba, o una pérdida insuficiente, ¿puede suceder? Claro. Si esa unión es de más de 2 centímetros, pues definitivamente puede suceder, tiene mucho que ver el tipo de materiales que se usan, el tamaño con el cual se selecciona el material, el tamaño del material, tiene mucho que ver. Entonces acá todos nuestros pacientes, pues definitivamente siempre se evita que sea mayor a esto. Si bien queda 1.5 centímetros, por ejemplo, de estrechez, pues bueno, es suficiente, ¿no? Para que haya esa restricción, para que sientan esa saciedad después de comer. Entonces es algo que se cuida bastante. Y se tiene que, después de los 5 años de posoperado, cada 10 milímetros, cada centímetro que aumenta esa unión del estomaguito con el intestino, se puede tener un incremento del 8% del peso. Entonces, de ahí la importancia. Ok, si de manera inicial me dejan esa unión menor a 2 centímetros, ¿puedo regalar peso? Por supuesto que sí. ¿Cómo? Bueno, como les dijo Adriana, como les dijo Román, si no resuelven el mal hábito, llega un punto en el que estar metiendo tanto alimento, estar metiendo de más, pues bueno, puede ir haciendo que crezca esa unión, definitivamente. ¿Se puede hacer de más de 2 centímetros? Definitivamente. Entonces, como pueden ver, la cirugía les da muchísima ventaja, les da una gran parte para perder el peso, les puede quitar todo el exceso de peso en los primeros años, definitivamente. Pero bueno, ustedes tienen que poner de su parte, siguiendo las indicaciones en el transcurso de los años, para evitar que haya esas dilataciones, esos aumentos de tamaño en la cirugía y evitar una reganancia. Hay otras consecuencias que, pues bueno, como una fístula gastrogástrica. ¿Qué es esto? Que bueno,
como pueden ver está aquí este orificio y se conecta esta parte con esta, porque puede haber reganancia de peso ahí. Bueno, si esto tiene un grado de conexión, pues lo que comes aquí va a pasar por acá, y todo esto donde no se tenía que absorber nada comienza una absorción, ¿no? Entonces definitivamente te puede llevar a reganancia de peso. Acá cómo cuidamos, cómo evitamos que sucedan estas cosas, pues bueno, definitivamente haciendo cortes bien, con materiales de buena calidad y obviamente suturando, aparte como medida de precaución, pues de seguridad adicional, cada parte de la que se cortó, ¿no? Así pues se previene que vaya a ocurrir una fístula, y como pueden ver, pues realmente es muy poco lo que puede suceder, ¿no? Afortunadamente acá tomamos todas las medidas pues para evitar eso y evitar que a los pacientes una reganancia de peso, y que por lo menos, o sea, no sea por causa o un error, una omisión de la técnica quirúrgica. Y pues bueno, como les comenté, pues sirve de ruta alterna para que los alimentos pasen. Y por último, de los procedimientos que acá hacemos, la gastroplicatura o corset gástrico es una de las cirugías más nobles, en el sentido de que pues es de las menos invasivas, ¿no? No hay un corte del estómago, solo suturas. ¿Es factible reganar peso después de un corset? Sí, claro. Si después de un bypass puedes reganar peso, pues definitivamente también después de un corset. ¿Por qué sucede? Principalmente por la contracción del pliegue plegado. O sea, ¿qué es esto? Que si todos esos pliegues de manera natural que en el corset se hacen para reducir el tamaño del estómago, pues bueno, alguno se sale o en otra situación, pues definitivamente va a haber alguna reganancia de peso. También, pues bueno, toda esta parte de acá que no está aplicada, que no está suturada, pues bueno, es parte elástica del estómago, al igual que en la manga. Entonces definitivamente una dilatación de esa parte puede suceder, y no necesariamente porque se salió algo del corset, de alguna parte del estómago, ¿no? Entonces eso puede ser también causa de reganancia. Todo eso pues obviamente tiene mucho que ver con los patrones de alimentación del paciente. Entonces, en cuanto a la técnica, ¿qué es lo que nosotros cuidamos para evitar que sucedan algunas de estas complicaciones? Como de reganancia pues de peso, de que haya una dilatación, esta parte del estómago se salió, esta otra, y que pues bueno, nada más una reganancia, sino que puedan llevar al paciente a una urgencia en algún momento, ¿no? Pues bueno, acá definitivamente se hacen dos líneas de sutura. ¿Qué es esto? Que el estómago, si bien se reduce de tamaño, todavía se refuerza esa sutura. Esta segunda sutura pues definitivamente es para darle más restricción, para evitar que haya una reganancia. Ese es el motivo de la segunda sutura. La vida media de un corset, toda la literatura dice que es 4 años, después del 4.º año de la cirugía puede haber reganancia. La verdad es que nos ha tocado hacer todavía endoscopías en pacientes que tienen 8 o 10 años, que se operaron de un corset y que mantienen la pérdida de peso. O sea, no hay reganancia, no hay dilataciones, no hay absolutamente nada, corsets íntegros. ¿Qué tiene que ver en que sigan así de bien? Pues bueno, definitivamente la adecuada selección del paciente, que sigan las indicaciones es otra, ¿no? Tiene sus indicaciones el corset, si tiene un patrón de alimentación de mucha ansiedad, de mucha hambre, entonces en ocasiones el corset no fuera la mejor alternativa, o pudiera serlo si siguen el proceso con nutrición, con psicología, trabajan todos esos malos hábitos, toda esa ansiedad, y pues bueno, definitivamente esto no tiene por qué ser así, ¿no? Como les comento, hay pacientes que tienen más tiempo de posquirúrgicos de corset y siguen completamente bien en el peso y en sus endoscopías. Y pues bueno, el hecho de que haya una sola línea de sutura, o de que las suturas estén muy alejadas de la curvatura menor, todos estos son errores que pues definitivamente van a llevar a una reganancia de peso, y que si bien pues bueno, o sea, el paciente se da cuenta, no se da cuenta, acá nosotros cuidamos todo eso, ¿sí? Que no sucedan estas cosas, pues para definitivamente garantizar la satisfacción del paciente, y que asimismo sea una pérdida de peso pues la que le debe dar la cirugía, ¿no? Digo, y el mantenimiento sí tiene mucho que ver de cada quien. Entonces todas estas pues bueno, son errores, son omisiones que pueden ocurrir en algún momento, que definitivamente acá siempre evitamos, las tenemos bien documentadas, y pues se evita que sucedan, ¿no? Para garantizar la mejor pérdida de peso en todos nuestros pacientes.
tardes, yo soy el doctor Pablo Moreno, soy cirujano bariatra, al igual que mi compañero Sergio Guerrero. En esta ocasión a mí me corresponde comentarles o platicarles sobre lo que es cirugía de revisión. Una vez que el paciente ya fue sometido a una cirugía bariátrica y regana peso, ahora ¿qué es lo que sigue? ¿No tiene ninguna otra alternativa? Claro que sí la tiene. Existen varios procedimientos que se le pueden ofrecer como alternativa a ese problema de reganancia. Todo depende de qué es lo que se haya hecho antes. El procedimiento más leve como procedimiento bariátrico es el balón. En esta ocasión, si después de retirar el balón el paciente tiene reganancia de peso, lo cual es muy frecuente, tiene por delante toda la baraja de opciones de cirugías. El balón no se considera una cirugía, es un procedimiento endoscópico en el cual al final el balón, de retirar el balón, el estómago tiene toda su capacidad para almacenar alimento. Entonces ahí, como les mencionaba, tiene todas las opciones quirúrgicas por delante. La siguiente opción, o en la escala de potencia en cuanto a la capacidad para ayudarle al paciente a bajar de peso, es el corset gástrico. En la imagen de la izquierda se ve un estómago y algunas de las suturas que se le colocan para hacer el pliegue de esa gastroplicatura o corset gástrico. Si el paciente tuvo reganancia con este corset, ¿qué alternativas tenemos? Bueno, se le quitan las suturas, se hace mediante cirugía laparoscópica, al igual que se hizo en la primera ocasión. Se botan todas las cicatrices, se tiene que desplegar todo el estómago nuevamente y este estómago puede ser convertido al procedimiento de la derecha, que es el siguiente en cuanto a potencia o capacidad para ayudarle a bajar de peso, que es la manga gástrica. La manga gástrica la realizamos también vía laparoscópica, todos los procedimientos pueden ser realizados. Técnicamente es difícil hacer una cirugía de revisión porque hay que deshacer todas las cicatrices que el estómago generó por los procedimientos anteriores. ¿Cómo lo hacemos? En este caso, este es un video, ese es el estómago ya desplegado, en la parte superior vemos el hígado y esa es una de las engrapadoras que utilizamos para hacer el recorte. En la parte inferior se observan los bordes del estómago. Del lado izquierdo es el estómago que queda en el paciente y del lado derecho de la pantalla se observa el estómago que vamos a retirar. Ese estómago queda sellado con el recorte que hace la engrapadora. La engrapadora hace como una bastilla, como la que tienen los pantalones. Básicamente es una línea de grapeo, son 3 líneas de grapas que quedan de cada lado para sellar el tejido y que no haya fugas. En este caso, secciono video. Sí lo brincó. ¿Sí quedó grabado como video? Ese no sería como video, eran otros dos que están más adelante. Bueno, ahí al momento de hacer, se hace el recorte desde la base del estómago hasta la parte final. Como el doctor Sergio comentó en una de sus diapositivas, es muy importante quitar el fondo. La voy a revisar. Arriba donde se ve el hígado, que se ve otro instrumento metálico, en esta sección, ahí es el fondo gástrico. Esta es la zona que produce la hormona grelina, o la mayor cantidad de grelina, que es la que controla el hambre. Dentro de los errores técnicos que puede haber es no haber retirado este fondo gástrico y eso hace que el paciente, aunque no tenga mucha capacidad para almacenar alimento, sigue teniendo hambre, sigue sintiendo ese gran impulso por seguir comiendo a pesar de que está lleno. Entonces es importante retirar esa zona para poder tener una adecuada pérdida de peso. Aquí, bueno, es un pequeño recordatorio de cuándo consideramos que el paciente tiene pérdida inadecuada de peso o cuándo tiene reganancia. Son cosas diferentes. La pérdida inadecuada es que el paciente no haya llegado a la meta, no llegó al número de kilos que quería bajar. ¿Por qué? Bueno, tal vez no modificó de forma adecuada los hábitos, no se adaptó al plan de alimentación que se le implementó. Recordemos que la cirugía bariátrica o el equipo bariátrico no ofrece solo una cirugía. Esto es muy importante. Es un sistema a través del cual el paciente va a bajar de peso. La cirugía es solo parte de ese plan. Entonces, la cirugía de revisión es un procedimiento que se lleva a cabo por el fracaso en esa pérdida de peso o reganancia de peso o alguna de sus complicaciones. El fracaso en la pérdida de peso
Como lo mencionó el doctor Sergio, bueno, existen varios criterios para definirla, pero básicamente es que tenga una pérdida de peso, de exceso de peso, perdón, menor al 50% de los kilos que tiene de masa. Esto se le llama pérdida de exceso de peso, en un lapso que va aproximadamente de los 18 meses, y en esta situación solo 5 a 7% de los pacientes, dependiendo de las series que revisen, son los que pueden presentar este problema. La reganancia de peso se describe a partir del segundo año. Esto es otra referencia, algunas series de ese autor, Cumming, describe una serie de más de 2.500 pacientes con esos datos de reganancia. Las complicaciones de cirugía bariátrica pueden ameritar cirugía correctiva, que se considera esta cirugía de revisión. ¿Cuáles son estas complicaciones? Cuando estábamos hablando de cirugía de manga o cirugía de corset o balón, estábamos hablando de solo cirugías restrictivas. ¿Qué es esto? Solo cambia el tamaño del estómago. No se interfiere en la forma en que se absorben los nutrientes, ni la ruta que sigue la comida para digerirse y absorber estos nutrientes. Cuando estamos hablando de bypass, en el cual es una cirugía muy potente, es malabsortiva. En este caso puede haber malnutrición severa, otra cosa que se llama síndrome de dumping severo. ¿Qué es eso? Como se están creando conexiones entre estómago e intestino, el alimento pasa de forma directa del pequeño estómago que se creó hacia el intestino y absorbe los carbohidratos de forma directa y puede producir bajas en la glucosa. Es un evento paradójico, por así decir, que al comer alimentos altos en azúcares, pueda producir hipoglucemia. ¿Por qué sucede? Porque hay una secreción intensa de insulina por el paso de este alimento alto en contenido calórico de forma directa al intestino. Es un problema que pueden presentar ellos. Aquí lo menciona como vaciamiento gástrico rápido. ¿Por qué? Porque ya no hay una puerta de salida que retenga el alimento en el estómago, hay una comunicación directa y por eso se brinca el estómago directo al intestino. La nesidogastosis es una complicación de este paso directo, que es, si ustedes analizaran el páncreas de un paciente con este problema, ese paciente desarrolló una mayor cantidad de células beta, que son las productoras de insulina. Entonces se le considera hipoglucemia hiperinsulinémica. Es un efecto paradójico de este procedimiento. Úlceras en las anastomosis, si estamos hablando de bypass gástrico o de mini gastric bypass, o incluso SADIS o corset metabólico, que son cirugías malabsortivas, el sitio donde se hace la comunicación entre estómago e intestino puede desarrollar úlceras. Por eso es muy importante respetar las restricciones en cuanto a consumo de alcohol y irritantes, porque estos son muy propicios a desarrollar estas úlceras. También el consumo de medicamentos que son para control de dolor, diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, que son muy frecuentes en pacientes con obesidad porque tienen problemas articulares. Estos medicamentos también pueden propiciar esas úlceras y puede ser una indicación para modificar la cirugía. La pérdida excesiva de peso, definida como un índice de masa corporal de 18, esto no es adecuado, el paciente perdió kilos de más, entonces hay que revertir la cirugía, y aquí también se considera como cirugía de revisión o indicación para la cirugía de revisión. Dentro de las complicaciones, de la cirugía malabsortiva también tenemos lo que es la hipocalcemia recalcitrante. ¿Qué es esto? Como estamos afectando en la cirugía malabsortiva la forma en que absorbemos nutrientes, una de las principales complicaciones es la absorción de calcio. Esto, aunque el paciente se suplemente, que de hecho tiene que hacerlo, cuando estamos hablando de cirugía malabsortiva, esta suplementación es de por vida. Esta malabsorción que produce la cirugía puede ser insuficiente y no alcanzar a compensar lo que no se está absorbiendo. Entonces pueden llegar a producir problemas de calambres, es un síntoma clásico de hipocalcemia, o incluso problemas cardiológicos, arritmias, es algo bastante frecuente en este caso. Si eso lo presenta, está indicado revertir la cirugía malabsortiva. ¿Qué opciones tenemos una vez que se ha decidido hacer
el cambio o revertir la cirugía o entrar a una cirugía de revisión. Bueno, en el caso de reganancia de peso existen las siguientes opciones. La primera pauta es definir pues, qué cirugía fue la que se le realizó previamente. Se requiere un estudio endoscópico para valorar, como en las diapositivas anteriores, como ya el doctor Sergio manifestó, puede haber una dilatación de la manga. Es importantísimo revisarlo. ¿Y qué es lo que requerimos en este caso? Pues se puede remanguear, por así decirlo, a la manga que ya se dilató, se puede hacer otro recorte, pero la pérdida de peso que puede presentar en esta nueva manga es muchísimo más limitada de lo que originalmente le ayudó al paciente a bajar, ¿no? Cuando estamos hablando de cirugía malabsortiva como el bypass, se le puede colocar un anillo a ese nuevo estómago para aumentar la restricción, que el paciente no tenga ese vaciamiento rápido del alimento, como también se había mencionado. Cuando se dilata esa comunicación entre estómago e intestino, ya no hay ese tiempo prolongado en el cual el paciente se sentía lleno. Entonces se puede colocar, no es algo que nosotros hagamos de forma habitual, nosotros contemplamos otras opciones, pero está descrito como una de las posibilidades. La remodelación del reservorio, o en este caso el pouch gástrico, que así se le conoce al mini estómago que se crea tanto en bypass como en mini bypass, se puede hacer aún más pequeño y crear una nueva conexión con el intestino. Ahorita les voy a mostrar unos videos para más o menos ubicar la anatomía de estas cirugías. Y la remodelación de la gastroyeyunoanastomosis, ¿qué es eso? Bueno, esa es la comunicación que hacemos entre estómago e intestino. Al haberse dilatado, puede ser que se requiera hacerla más estrecha para crearle restricción al paciente. Y existe otro tipo de procedimientos en los cuales, como en el bypass y el mini bypass, son malabsortivos. ¿Cómo creamos esa malabsorción? Estamos haciendo puenteos entre el intestino y el estómago y el intestino, y estamos creando una menor longitud de intestino en el cual va a haber absorción de nutrientes. ¿Qué hacemos en estos casos? Se puede hacer aún más malabsortivo recorriendo el intestino que queda incomunicado del tránsito normal de alimento. Este es el video del bypass. Este es el estómago, esófago en la parte superior y estómago en la parte inferior. Ese es el mini estómago que estamos creando, lo estamos descomunicando del estómago normal. Entonces ahí vamos a crear la comunicación entre el estómago, le vamos a crear un nuevo paso, un nuevo camino al alimento. Ahí se hace la sección del intestino y ese intestino se va a subir al mini estómago. Ahí se crea la primera comunicación. La segunda comunicación se crea más abajo y esto se está viendo de color azul, lo que es el paso del alimento. Esa es la nueva ruta que se le está dando al alimento. Del lado amarillo es el flujo de los jugos pancreáticos, jugos biliares, que se van a unir al tránsito del alimento en la parte inferior. Ahí se crea o se ve de color verde donde se unen ellos. Donde se unen y se ve de color verde, a eso nosotros le llamamos asa alimentaria. Hasta ese punto es cuando se empiezan a absorber de forma normal los nutrientes. En este caso, los procedimientos restrictivos, ¿en qué consisten? Bueno, ese es en la parte inferior, en la imagen de la parte inferior se observa la unión entre estómago e intestino. Aquí en la parte, en la imagen del lado derecho, se ve un bastón en la parte superior que se le conoce como candy cane o bastón de dulces. Simula los dulces rojos y blancos en la época navideña, ¿no? Esa J, esa curva que se queda ahí en la comunicación, tiene la capacidad de absorber nutrientes y es una de las causas descritas para reganancia, incluso en cirugías de bypass, que son muy mal absortivas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Con una engrapadora se vuela ese candy cane o ese bastón de dulce para disminuir la superficie de la capacidad de alimento que tiene ese segmento del intestino.
La otra opción es disminuir el diámetro de la anastomosis o de ese paso entre estómago e intestino. ¿Cómo lo podemos realizar? Existen varias opciones. Puede ser remanufacturar todo el bypass, o existen opciones endoscópicas que son menos invasivas, por así decirlo, y ahorita las vamos a ver a continuación. Al pouch gástrico, a ese nuevo mini estómago que se le hace, se le puede colocar, les había mencionado de forma inicial, un anillo. Hay ciertos anillos de silicona que se pueden colocar en esta parte, o existe la banda gástrica, que fue un procedimiento, o de los primeros procedimientos que se hacían en cirugía bariátrica. En vez de reconfigurar todo el bypass, solo se coloca una banda al pequeño estómago que se creó, y de esta forma se le da más restricción. El propósito de esto es que el paciente vuelva a llenarse con una pequeña cantidad de alimento, y que ese alimento permanezca en el estómago durante mayor tiempo, para que el paciente no sienta hambre al poco tiempo de haber ingerido los alimentos. Como dicen, lo está estrangulando. Ese es el propósito de la banda. Terapia endoscópica para disminuir el calibre de la comunicación o del paso entre el mini estómago y el intestino. En la parte del lado izquierdo vemos la comunicación bastante amplia, y con un electrodo que se le llama gas argón se produce una quemadura superficial. Esta quemadura va a cicatrizar y va a formar una estenosis, una disminución del diámetro de esa comunicación, para darle cierta restricción. Cumpliría el mismo propósito que el anillo de silicón o la banda gástrica, porque estamos disminuyendo el diámetro de esa puerta de salida que tiene el nuevo mini estómago. El ajuste de la anastomosis también se puede hacer a través de sutura endoscópica, la que se hace bajo revisión. Este es el sistema Apolo, en el cual se introduce se monta en el endoscopio este sistema, y puede suturar esa gastroyeyuno anastomosis, o esa puerta entre el mini estómago y el intestino. Lo hace de forma endoscópica. También requiere anestesia general, pero no es una cirugía mayor. Es un procedimiento endoscópico que no tiene tantas complicaciones. El detalle con esto es que los anclajes que se colocan para disminuir el calibre de la puerta o disminuir el diámetro de la puerta tienden a soltarse. Esa es la gran desventaja de este procedimiento, pero si el paciente no quiere una reconfiguración del bypass, esta es una opción viable. Aún no está disponible en todas partes en México, próximamente ya lo estará, pero es otra opción que se puede considerar. En estas imágenes se ve cómo queda la puerta inicial dilatada, y después de los anclajes queda estrecha. En la imagen del lado derecho ya se ve una anastomosis de un calibre muy reducido. La sangre que se ve ahí es por la colocación de los anclajes que cierra esa puerta. Y en cuanto a los procedimientos o el asa malabsortiva, les había mencionado la parte verde que se ve en el intestino, en la parte inferior. Esa es la zona donde ya el alimento se junta con los jugos pancreáticos y la bilis, que son necesarias para digerir los alimentos y poder absorber los nutrientes de forma adecuada. Entonces estamos haciendo un punteo muy largo de esto. Esa asa alimentar, asa común que se le llama, puede quedar de 2,5 metros, o en procedimientos muchísimo más malabsortivos como el SADIS, que es un procedimiento que no se realiza con mucha frecuencia. Esa asa común puede quedar incluso de 1,5 metros, lo cual ya se consideraría intestino corto y es extremadamente malabsortivo. ¿Cuál es la opción que se tiene ahí? Se puede hacer un nuevo recorte para descomunicar estas asas, recorrer aún más ese intestino y hacerlo más malabsortivo. En el caso del SADIS no es recomendable, pero en los casos de bypass o mini bypass, donde queda de asa alimentaria más de 3 metros, en ocasiones hay tejido con el cual se puede trabajar para hacerlo más malabsortivo y hacerlo muy similar a esta cirugía de SADIS, que es de las más efectivas para tratar los problemas de superobesidad.
preguntas, dudas, es el momento, aprovechen que están aquí todos, la nutrióloga, los médicos. ¿Sí? ¿Qué tan grave es, por ejemplo, yo también es paciente de bariátrica, pero a diferencia de ella sufre dumping severo con hormonas? Por ejemplo, hace ratito antes de ir para acá, ella presentó náuseas, lo cual es muy raro, es la primera vez que presentó un dumping de esa magnitud, náuseas y luego la presión, y sentía que se iba a desmayar. Es extremadamente raro, es un caso, sí está escrito en manga, sí está escrito en manga gástrica, no es lo habitual. El dumping está descrito con mayor frecuencia en bypass, mini bypass, SADIs, todos en los que se crea una nueva puerta, en los que se puentea el intestino. En la manga solo se redujo el tamaño del estómago. En estos casos estrictamente se recomienda la modificación del tipo de alimento, porque el alimento está pasando más rápido al intestino por el movimiento del propio estómago. Entonces, el punto clave aquí es el tipo de alimento, porque son alimentos altamente calóricos los que desarrollan el dumping. Tal vez lo que, como explicaba la licenciada Adriana, no es lo mismo que coma alimentos, un pan blanco, que se un gansito, ¿no? Tiene un contenido de azúcar mucho más alto, y el paso de este alimento es lo que ocasiona el alto contenido calórico, a eso me refiero. El paso es lo que está provocando. No hay forma de retardar el vaciamiento gástrico en el caso de manga, porque no estamos hablando de una dilatación de la nueva puerta que se le creó, como en los casos de bypass. En el caso de bypass sí pudiera ser factible, ya sea quemando la anastomosis con el gas argón, haciendo la sutura endoscópica o remanufacturando la anastomosis, que inicialmente se confecciona de 2,5 centímetros. Se puede hacer incluso, ya una vez dilatada, se puede hacer más pequeña que la anastomosis inicial para evitar esto. Pero en la manga estrictamente es modificación en los alimentos para evitarlo. Y si bien como dice el doctor Padre, es algo rarísimo que suceda en mango, de por sí en bypass es raro. En bypass tampoco es tan frecuente que suceda un dumping, o sea, puede suceder sí, pero tampoco es como que digas la mitad de los pacientes que tienen bypass, o sea, el porcentaje es bien bajo, y en manga todavía más bajo. Hay que evitar alimentos de alto índice glucémico principalmente. Entonces dile a tu mamá, oye, pues regresate con nutrición, ¿no? Que te dé las recomendaciones. Digo, ahorita Adriana te va a dar unos tips, pero realmente es como que de lo primero, ¿no? Retomar algunas medidas que ahorita te va a decir Adriana. Sí, hay que revisar muy bien su dieta, de qué es lo que está consumiendo todos los días, ¿no? Para poder identificar qué alimentos habría que eliminar o limitar, porque no se trata también de ella probablemente ya identificó con qué tipo de alimentos le suele pasar. Todo lo que consume, y fue a los pocos meses, como a los 8 meses, empezó ella a presentar el dumping. Ya tenemos 2 años un mes, y ella es mucho de dumping, pero hoy fue como muy pero se ha ido a desmayar. Estábamos en el restaurante y corrió al baño y me fui atrás de ella. ¿Y qué comió? Comió pasta, Alfredo, pero alcanzó a darle como dos cucharadas. Yo desde que la vi le dije, eso está muy Porque también hay que ver, muy quesoso, muy grasoso. Hay que, o sea, vale la pena ver y descartar causa, ¿no? Porque, o sea, hay un temprano, pero si tú dices, oye, ¿sabes qué? No sé, que dio la primera cucharada, no sé, pues, ¿verdad? De la comida, y luego le pasó, pues realmente habría que ver, ¿no? Que sí sea como tal la causa, porque a veces son en los primeros 30 minutos, en los primeros 60 o después de ese tiempo, ¿no? Que sea tan repentino pues, el consumo de alimentos, pues digo, ni un bypass a veces, ¿no? Entonces mejor que saque su cita, que le vayan dando ahorita aquí a Adrián, igual va a pasar algunos tips, yo creo, en cuanto a qué medidas se puede hacer para esos casos, y pues vale mucho la pena ver que sí sea como tal la causa, pues así de repentina y rápida, como la comentas. Sí, definitivamente en nutrición no es común que una manga presente dumping. Cuando mi paciente llega a decir eso, también hay que estar checando niveles de glucosa y hipertensión, porque también no sabemos si
alimentarse hasta 24 horas después de haber consumido algún alimento alto en azúcares simples. Entonces, ¿qué pasa aquí con todos los pacientes? Nos vamos a prueba de error. ¿Sabes qué? A lo mejor las donas sí me cayeron mal, pero tal vez me cayeron mal hasta el día de mañana. Otro día pasa el tiempo, ¿sabes qué? No, mejor lo volví a comer dona. Los vas detectando. Entonces, con muchos de los pacientes todo es prueba y error. En general, la manga es una cirugía bastante noble que no nos produce ese dolor, pero sí lo ideal es que ya acudiera con alguna revisión con el médico, en primer lugar, y ya posteriormente, pues nosotros podremos ayudar a tener otro proceso. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? ¿Nada? Maravilloso, todo perfectamente explicado. Es un éxito. Yo tengo una pregunta. Sí, a ver, Ahora sí ya. Sí, es cierto. Ok, yo no me he hecho a los 6 meses, ustedes requieren que se haga una endoscopia, ¿verdad? Es recomendable Es para recomendable, revisar. pero no es 100%. ¿Fue manga? Sí, fue manga. ¿Lo tengo que hacer o Es recomendable. si todo está bien, no es necesario? Es recomendable hacerla para revisar la línea de grapeo, evidenciar si existiera algún síntoma. Sería recomendable para descartar que hubiese algún síntoma de reflujo que es en algunos pacientes con manga es algo frecuente e incluso pudiera no tener síntomas y sí tener daño al esófago por reflujo. Nosotros habitualmente en compañía de la manga, la gastroplicatura o incluso el bypass, que es una cirugía antirreflujo, solemos hacer reparación del hiato o ajuste del hiato para evitar este reflujo. En las complicaciones de manga precisamente está ese reflujo, pero está descrito en grupos o series de pacientes a los cuales no se les hizo reparación de este hiato o ajuste del hiato. Pero si me la hicieron. Es probable que no tenga síntomas de reflujo, pero el que usted no tenga síntomas de reflujo no significa que no tenga daño al esófago por reflujo. Entonces, por eso es recomendable hacer la revisión. No siempre tiene que haber dolor o la sensación de agruras para la enfermedad por reflujo. Puede haber simplemente problema de vaciamiento, le llaman deficiencia en el aclaramiento esofágico. Eso lo podemos identificar con la endoscopia, pero que sea una urgencia hacer la endoscopia en su caso, que usted está asintomática, no lo es. Es recomendable para hacer una revisión, simplemente para identificar que está todo en orden. Perfecto, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pues les agradecemos mucho su presencia. Recordamos que en Innovar Bariatría nuestra prioridad es su salud y siempre todas las cirugías son un traje a la medida de cada paciente. Ciudad Juárez, Guadalajara y Tepic. Pues les agradecemos mucho que estuvieron en esta conferencia y los invitamos, si gustan pasar, también a Coffee Break con alimentos saludables ya avalados y certificados por Adriana. Porción bariátrica. Porción bariátrica. Entonces, pues, muchas gracias y buenas noches. Gracias.